Pues buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a esta segunda sesión de un ciclo que inauguramos la semana pasada. Como saben, tuvimos la primera sesión en el MUBAG. Es un ciclo que ha organizado el MUBAG, de la Diputación Provincial de Alicante, y el aula de la ciudad de la sede universitaria, con mucho mimo. Desde hace meses llevamos trabajando en él y ha quedado un programa de excelente calidad. Tuvimos ocasión la semana pasada de escuchar a María José Gadea con la vida y obra de la persona que da cuerpo a este ciclo, el pintor Didier Petit, y hoy, 7 de noviembre, tenemos la segunda sesión. Como saben, vamos alternando las sesiones entre la sala del MUBAG y la sede. Hoy, 7 de noviembre, nos van a hablar de la ciudad, imagen urbana y arquitectura. La conferencia corre a cargo de Dr. Santiago Varela, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y colaborador habitual, afortunadamente para nosotros, de la sede universitaria. Como saben, estamos en el ciclo que hemos denominado Instantes, la captura del tiempo en la obra de Didier Petit, y quiero agradecer al MUBAG, está aquí también su director Jorge. Gracias por la colaboración y el trato siempre tan amable que hemos recibido a la hora de organizar todo esto, que no siempre es sencillo. Hay que buscar los temas, hay que buscar las personas y hay que buscar también los lugares y las fechas, y finalmente todo ha cuadrado para que pudiéramos realizarlo en el mes de noviembre y, como decíamos la semana pasada, que sea esta la primera piedra de una futura colaboración entre las dos entidades. Tiene la palabra, por tanto, María José Gadea, que va a hacer la presentación académica de nuestro ponente de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este segundo ciclo de las conferencias dedicadas a Didier y a la ciudad de Alicante. Como ha dicho Jorge Olcina, lo hemos coordinado entre la sede universitaria y el MUBAG, en días que venía José Ramón Navarro al museo a coordinarlo todo. Así estamos los dos un poco manejando esto, ¿no? Este cotarro y este ciclo, que con mucho cariño creo que lo hemos hecho ambos para la ciudad y para dar a conocer el patrimonio de Didier. A mí me ha tocado en esta ocasión presentar a Santiago Varela, que supongo que muchos de vosotros ya lo conocéis. Yo lo conozco por relación con el museo y es un placer estar aquí y escucharle hoy. Como ha dicho Jorge Olcina, es arquitecto y doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia, especializado en el estudio teórico de la arquitectura y su restauración, profesional como arquitecto de inspección técnica de patrimonio artístico de la Generalitat Valenciana. Y aquí hago un inciso porque nunca lo hemos comentado, pero cuando yo estudiaba la carrera de Historia del Arte, fui un día a visitarlo a él, cuando estabas trabajando ahí, porque tenía una asignatura que era de bien de interés cultural y tuve que ir con mi fichita a declarar un bien, a hacer la prueba como que hacíamos un bien de interés cultural, o sea, proponerlo. Y entonces habían intentado robar en la capilla de la Comunión de San Nicolás un sagrario que tenían o algo. Bueno, no te acuerdas, yo también hace mucho tiempo que yo estaba estudiando, pero ¿te acuerdas de esa noticia? Yo fui con la noticia y con mi fichita y él me atendió muy amable, además lo recordaré, y me habló de cosas de patrimonio y eso. Pero es que hace ya tiempo también, no te acuerdas. Y además nunca lo hemos comentado después ni nada. Pero al leer aquí, claro, es que con la persona que hablé fue él. Bueno, continúo. Puesto honorífico de conservador de la Iglesia Catedral de Salvador de Orihuela, miembro de la Academia El Partal, integrada por un reducido número de miembros dedicados a la restauración de la arquitectura, académico real de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y premio del Colegio de Arquitectos Comunidad Valenciana a la publicación Arquitectura Residencial en la Huerta de Alicante, en la que se basa el texto de su tesis doctoral, y Premio Internacional CICOP 2015 a la literatura en arquitectura. Hay que decir de él que su labor también destaca en lo que ha sido la restauración de bienes inmuebles, y cabe mencionar sus trabajos realizados en el Archivo Histórico Municipal de Alicante, la Casa del Gobernador en Nueva Tabarca, el Castillo de la Atalaya de Villena, la Carla Hora de Elche, obras para la Catedral de Orihuela, para la portada de la Capilla de la Comunión de San Nicolás de Alicante, para la Iglesia Catedral de San Nicolás en general de Alicante, y solamente recito algunos, y obras en el Castillo de Santa Bárbara de Cox y el de Viar. En las relaciones a las restauraciones, que particularmente considero muy importante poder restaurar nuestro patrimonio, ha escrito numerosos libros
con el motivo común de la arquitectura, y artículos para revistas especializadas y también para la prensa diaria, además de conferencias como la que escucharán hoy. Luego también la parte que me toca, he consultado muchísimos de sus libros, en la que a mí soy aficionada a la arquitectura porque mi padre era delineante y por casa siempre he visto planos, y además si hubiera sido capaz de estudiar matemáticas hubiera sido arquitecta, pero no es lo mío. Y él me dio muchos de sus libros porque me apasionan tanto las fachadas como el descubrir qué hay en el interior de las casas, ¿no? Ver los planos, y muchos de sus libros se han publicado con los planos interiores. Aparte también la arquitectura residencial en la Huerta de Alicante, la ciudad de la arquitectura, la obra de arquitectos en Alicante, los barrios de viviendas de Alicante, las lonjas de la Comunidad Valenciana, las esculturas urbanas, también un tema muy interesante, la relación está con la ciudad del arte, la arquitectura de Enrique Sánchez Sedeño y el modernismo en Alicante, tema también poco desconocido, que aún quedan algunos vestigios en la ciudad, arquitectura de los jardines, y ya bastantes asistencias a congresos en su especialidad de restauración, labor que sigo destacando. Y ya os dejo con él para escucharlo, que nos deleite con todo su saber, y seguro que descubrimos muchas cosas más de esa ciudad, de la mirada arquitectónica de Santiago que vivió Didier Petit. Gracias. Gracias a Jorge Olcina y a María José Gadea por la presentación. Gracias a los asistentes por la asistencia. Y, en definitiva, sí, hacerle una aclaración a María José, que no me acuerdo de esa denuncia. Sí que, entre otras cosas, porque de la Capilla de la Comunión recuerdo, primero, que la intervención global que se hizo en el conjunto construido de San Nicolás cuando la luz de las imágenes, allá por el 2006, 2005-2006. Y previamente yo hice el proyecto y llevé la dirección de la restauración de la portada barroca de paso entre el templo y el interior de la capilla. Y había buen entendimiento con el director general del momento y se hizo una publicación que está. Y el día de la presentación descubrí que la foto de la primera página está al revés. El día de la presentación, a pesar de haber estado siguiendo, porque la edición se publicó, la impresión se hizo en una imprenta de Alicante, y yo estuve supervisando, y lo atribuyo, al margen de un error, a utilizar diapositiva, y que la imprenta, yo no me percaté, insisto, que cuando alguien coja el libro lo ponga en un espejo que le dará la visión real. Claro, el problema, la cuestión es que como la portada es absolutamente simétrica, pues no se nota, pero siempre, insisto, lo descubrí, me percaté en plena presentación de esa presentación, de ese texto. Bien, a lo que han venido, no a que yo les cuente mis problemas con la portada o la iglesia. Disfruté mucho dibujándome croquis para el pavimento, no solo de la iglesia, ojo, la iglesia es perfecta, perdón, el edificio, no entro en más detalles, el edificio, 15 metros de planta, 15 metros en desarrollo de planta y desarrollo de 15 metros en 15 metros de altura. Croquis para calculando el despiece de pavimentos en la nave principal y resolviendo lo mismo los croquis del pavimento de la Capilla de la Comunión, que, salvando las distancias, estuve con la empresa decidiendo qué mármol cogíamos yendo a Pinoso. Me acordaba de Miguel Ángel cuando iba a las canteras a sacar el bloque de mármol. La historia se repite. El sentido de no aspiro a ser Miguel Ángel, ni muchísimo menos. Bien, gracias por esta introducción. La ciudad, imagen urbana y arquitectura.
Obertura, preludio. Didier Petit desempeñó labores consulares en Alicante. La obra pictórica de Caballete, posiblemente al aire libre, podemos considerar la anticipación de las tendencias artísticas en décadas posteriores. Quizás fue conocedor de la denominada Escuela de Barbizón, si bien debió quedar deslumbrado de la luz de esta tierra. En la temática, Didier muestra nuestra ciudad, sus arquitecturas, ambientes y elementos. A mediados del 800, en Alicante... perdón. Sí, perdona. Vale, gracias. A mediados del 800, en Alicante, Crevillente o Elche, se desarrollaba una incipiente industrialización. En Alicante, en 1841, se instaló la Británica Metalúrgica y a continuación, en menos de 3 años, siguieron la Alicantina, Las Palmas, San Juan, la Ratonera y otras muchas. Así señaló Nicasio Camilo Jover en su reseña de la ciudad de Alicante. Los productos eran elaborados primordialmente de manera artesanal. Los cigarros, las alfombras y alpargatas se realizaban manualmente o con escasa ayuda de la maquinaria. Este ambiente vivió nuestro visitante francés. Bien, la primera imagen es una vista de la ciudad, una vista ideal de la ciudad de Jerusalén. Es un documento, un códice que se encuentra propiedad de la Universidad de Salamanca y está expuesto en el castillo de Ponferrada. La verdad es que estamos bien, se puede apreciar dentro de esa ciudad ideal inscrita en un círculo y rodeada de murallas todavía medievales, porque efectivamente tienen gran altura y conservan las almenas, y en primer plano pues el templo de Salomón, que curiosamente y frente a toda la arquitectura todavía medieval, pues resulta que es un edificio de planta centralizada, exento y de arquitectura nueva, la arquitectura del Renacimiento. Sin que queramos comparar la ciudad ideal de Jerusalén, que a lo largo de la historia de la arquitectura de la Europa occidental y no tan occidental, pues ha estado presente y desarrollándose, voy a pasar varias imágenes que pertenecen a la crónica de Viravents. Aquí, aunque dice siglo XVIII, pues la ciudad que pudo ver Didier no difiere gran cosa y, bueno, pues sí que tenemos el muelle de salida desde la Puerta del Mar. La muralla ya no es esa muralla medieval que hemos visto en la ciudad ideal de Jerusalén, porque ya responde a la nueva arquitectura militar cuando la implantación de la artillería y en este caso del ataque que pudiera producirse, como de hecho se produjo, desde el mar a cargo de la escuadra francesa. Bien, tenemos ya una muralla de menos altura y de mayor espesor, porque el impacto de una bala era más destructivo en esa muralla medieval de gran altura, cuando el ataque era de defensa con flechas o con catapultas. Bien, vemos pues lo que también Didier pudo observar, y figura en la parte pictórica que estuvo desarrollando hace una semana María José en su charla o su conferencia en el MACA. ¿Qué vemos? Pues por supuesto la presencia impresionante del Monte Benacantil, rematado por el castillo de Santa Bárbara, que en ese momento, ya en el siglo XVIII, deja de ser castillo para convertirse en ciudadela. Y
este camino que había por aquí que comunicaba el barrio alto con la entrada de lo que hoy es la llamada Sala Larga, bueno, de hoy y de tiempo, pues se le da la vuelta y se accede al castillo por la parte norte, con las nuevas defensas de baluartes, estilo Vauban, etcétera, y entonces ya el castillo ya no es, el castillo de Santa Bárbara ya no es la protección de la ciudad, donde la ciudad a través de este camino podía subir a refugiarse, ya está en cierto modo en contra de la ciudad. Bien, las torres de la iglesia de Santa María, por aquí algunos de los edificios que hoy es sede del MUBAG, la casa de la ciudad o ayuntamiento, con los remates piramidales que luego desaparecieron y no ha habido ni siquiera intentos de reponer, y por supuesto la iglesia de entonces de la iglesia de San Nicolás. A mediados del 800, Alicante estaba amurallada y era considerada plaza fuerte por el ramo de guerra. En consecuencia, regía la disciplina y jurisdicción militar, con la consiguiente repercusión en el entorno urbano. Bueno, un detalle también de Viravens de las murallas, la Puerta del Mar, que antes veíamos en la perspectiva del fondo, con los baluartes laterales, circulares, y la Puerta de San Fernando con una arquitectura del momento de clara influencia neoclásica. Entre otras limitaciones que imponía el ramo de guerra, impedía su crecimiento en extensión más allá del exterior de las defensas. Esto condujo al aumento de altura en las edificaciones, una o dos plantas superpuestas a las existentes. Traigo aquí dos muestras. Esto es la calle Barón de Finestrat. El ratón se ve ahí, ¿no, verdad? No. Pues, bueno, la foto del ángulo superior izquierdo es la calle Barón de Finestrat, donde se puede apreciar la cornisa de terminación encima de 1, 2, 3, 4 plantas y el incremento que se produjo en ese momento todavía existente. Esto ha sido bastante frecuente cuando, en vez de haber 4 casas de estas condiciones, había 40 y se podía observar perfectamente. Y aquí en la derecha, este edificio restaurado hace poco, calle Bailén por un lado, Portal de Elche por otro, lo mismo, 3 plantas, una cornisa que remataba la casa original y el incremento que hubo, donde el remate ya es más bien una línea de imposta más que una cornisa. También la renovación parcial del parque inmobiliario. Eso es frecuente y habitual porque los edificios se construyen, se deterioran y hay que derribar o sustituir. Todo repercutió en el incremento de la densidad de población agrupada en el área interior amurallada, de tal manera, dentro de las 41 hectáreas aproximadas de dicha superficie, vivía una población que en 1848 le correspondía 21,7 metros cuadrados habitante, con una densidad aproximada de 500 personas por hectárea. Marco más angustioso se vivía en 1857, cuando la relación habitante-superficie era inferior a los 15 metros cuadrados. También el trazado urbano de calles irregulares en el casco de mayor antigüedad, con pavimentos de tierra, repercutían desfavorablemente en la salud física y las condiciones higiénicas de la población. Durante la centuria se produjeron 8 epidemias sanitarias, algunas fueron tremendamente mortíferas. En la época analizada fueron 2 mortíferas, más mortíferas que las 6 restantes. La de cólera durante el año 1854 causó 1.900 fallecidos, entre otros el gobernador don Trino González de Quijano, también el arquitecto Emilio Jover Pierrón, quien fue protagonista en la arquitectura del momento. Falleció el 25 de agosto en su casa del Paseo de la Reina número 10, en la actual Rambla de Méndez
No intenten buscar el número 10 de la Rambla de Méndez Núñez, porque con la apertura de los años de 1940 hacia el sur, hacia busca del mar, la numeración cambió. Yo tampoco lo he buscado, no, probablemente el edificio tampoco existirá. Falleció en el número 10, que eran en ese momento en las antiguas bodegas de Luna. 2 años posterior, una nueva epidemia provocó 229 muertos. Esta situación, con respecto a un censo de unos pocos miles de habitantes, que en el año 1848 era algo superior a 19.000 personas. Planificación urbana. A su llegada a la ciudad, Didier encontró alumbrado público en servicio desde los años 1787-1790. Además de las murallas, los edificios más significativos de la sociedad local, el Palacio Municipal, reedificado durante el siglo XVIII, con su importante fachada meridional de composición barroca, flanqueada por sendas torres con terminaciones rococó, recayente a la Plaza del Mar. La Plaza del Mar, llamada también de la ciudad, o del Enlosat, característica singular, dado que, como he dicho hace un momento, las calles estaban de tierra. El Enlosat era porque el pavimento era de piedra, de losas de piedra. También 2 parroquias, la medieval de Santa María en la Vila Bella y San Nicolás en la Ciudad Nueva, del 500. Algunos conventos, entre ellos las Monjas de la Sangre, instalados en el antiguo Real Colegio de Jesuitas. Asimismo, caserones de familias adineradas situadas en la Ciudad Nueva, con preferencia en la calle de Labradores. El Jardín Botánico, bueno, ahora luego volveré, en definitiva, también llegaba el agua potable, el agua dulce, que se decía, pues no sé, hasta hace 80 años, mi abuela hablaba de agua dulce, la agua de beber. Pues se instalaron fuentes en la ciudad. Este es uno de los dibujos de una de las fuentes. Esta es un grabado de una fuente donde las mujeres iban con el cántaro a recoger el agua. Evidentemente, la torre del campanario nos indican que está adosado a una de las fachadas de la iglesia de Santa María, y la plaza del Losat, en un grabado de época, perdón, tengo que pasar, es que estoy viéndolo aquí, la plaza del Losat con la fachada principal del Ayuntamiento de Alicante, la que está orientada al levante, y el Losat, el pavimento de piedra, no se distingue ahí, y una fuente monumental que no sé habrá dónde ha ido a parar. Y en cualquier caso, sí que en Villafranqueza hay una, en la plaza de lo que fue la plaza donde estuvo el Ayuntamiento de Villafranqueza, que el edificio fue derribado en un determinado momento. No sé, no sé si la fuente todavía se conserva o ha sido trasladada, y no, porque yo hace mucho tiempo, creo que desde que terminé las obras de restauración de... Sí, en la plaza está la iglesia, y la fachada lateral de la iglesia hay una plaza que al fondo estaba el edificio de la Casa Ayuntamiento de Villafranqueza, porque Villafranqueza hasta 1900 o 1901 era municipio propio. En 1901 aproximadamente... Sí, esa foto es mía, sí, de cuando yo iba por Villafranqueza, porque cuando estaba dirigiendo las obras de restauración del Panteón de los Guijarro, que se prolongó en un par de años. Bueno, pues con la cámara a cuestas, pues vas sacando cosas. Bien, el Jardín Botánico, bien, también encontró la casa palacio del obispo y casa de misericordia, de atención a mujeres, huérfanos, niños
etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la fachada principal. Ven la fachada principal en escorzo, la puerta que daba acceso, que no está ahora en ese sitio, ahora se ha trasladado a la calle Sevilla. Y bajo una pintura de nuestro protagonista, de Didier, que comentó María José hace una semana, donde pues vemos a lo largo la fachada longitudinal larga que nos ofrece este lateral, es la que allí en la foto de arriba empieza en la esquina y se pierde. Se pierde porque el dibujante no la incluyó. Bien. El protagonismo, sin embargo, es en la pintura de Didier, aparte del fondo de las montañas que no son usuales, la iglesia con la preponderancia del tambor y la cúpula de tejas vidriadas azules. Bien, también conoció el Hospital Militar del Rey, donde, una vez perdido el uso hospitalario, está instalado el cuartel de la policía de la Guardia Civil. El jardín botánico, ahora volveré a la foto anterior. El Jardín Botánico fue realización del Consulado del Mar, notable institución con actividad desde las últimas décadas del 700. El jardín estuvo situado a poniente de la ciudad. Cabe situarlo en el interés paisajista durante aquellas décadas. Estuvo destinado a Escuela de Prácticas de Agricultura, cuya extensión alcanzó 220 taullas. En aquel momento en que Didier estaba esa década de Didier viviendo en la ciudad, el Jardín Botánico ya estaba en declive, estaba enajenado en pública subasta ya en mayo de 1838. Bien, pueden ver uno de los grabados que incluye Viravense en la crónica, y quizás nos pueda llamar la atención el caso de la presencia del carro tirado por un magnífico corcel. Era el medio de transporte que evidentemente no estaba al alcance de todos, sino al alcance de pudientes. La democratización del transporte se produce con la llegada del tranvía, primero en Alicante tirado por mulas y después por tracción ya de mecánica. Y en la foto debajo es la planta del Jardín Botánico. Es una foto que se puede obtener del Ministerio de Cultura, desde donde yo la obtuve, porque creo que está barrada Ministerio de Cultura, efectivamente, y la explicación de los distintos cultivos con que se había repartido las 200 y pico taullas a las que me he referido antes. En una de las mejoras que se producen a finales del 18 y que ya encuentra Didier en uso es la Alameda de San Francisco, que pueden ver en el dibujo de arriba, la parte inferior, el arborado es la Alameda, y nos sitúa la fecha porque está construida la estación del ferrocarril MCZA, empresa Madrid-Zaragoza-Alicante, y bueno, pues la estación del ferrocarril, el tendido, se terminó en diciembre de 1857 y la inauguración fue el 3 de enero del 58. Luego, esta vista es de los años 58, principios de los 60. El desarrollo de planificación urbana debemos considerar que durante el año 1851
a cargo del arquitecto Emilio Jover Pierrón, se formó el Plano de Alineaciones del Litoral, cuya finalidad consistía en ordenar los terrenos que hoy corresponden a la explanada. También bajo su dirección técnica, en 1848, había dado comienzo los trabajos para la redacción del plano geométrico que recogía la ciudad intramuros. Su tramitación, dilatada en el tiempo, fue aprobado por Real Orden del 29 de septiembre de 1857. Era el paso previo para la redacción futura del plano de ensanche. En el interior del casco urbano conoció distintas reformas a instancias de la burguesía comercial, la nueva clase dirigente. Así, la exclaustración llevada a cabo durante el año 1834 motivó la desamortización de diversos bienes inmuebles de la Iglesia Católica, entre otros el convento de dominicos. Su amplia superficie permitió comunicar la calle de Princesa, hoy Altamira y Mayor, a través de un pasaje, Amérigo, y la construcción del edificio de grandes dimensiones. Los pasajes constituyeron vías urbanas del mayor interés en las ciudades europeas. El convento de agustinos fue derribado tras largo abandono, dando lugar a un espacio abierto. Es la plaza de Quijano actual. En el año 1840, el antiguo convento de carmelitas, tras su desamortización, fue destinado a cuartel del ejército. A su vez, quedó abandonado por ruina en 1871, si bien no sería hasta el año 1936 cuando la plaza urbana del Carmen adquirió su perfil actual tras la desaparición de la iglesia de San José. Se actuó en el extrarradio. Durante el siglo XVIII se introdujeron mejoras de ornato urbano. Siguiendo la moda de la época, fueron realizadas distintas alamedas, a las que ya me he referido. La Casa Asistencial de la Misericordia, otras de la calle de San Vicente, que llegaba hasta lo que el convento de capuchinos, hoy sede del Auditorio de Música del Hada, etc. Los capuchinos, ahora luego me referiré, porque tenían una amplia colección de libros. Allí se encontraba la plaza de se encuentra la plaza de Santa Teresa, queda en disposición intermedia, siendo exterior a las murallas. A finales de 700 era utilizada como lugar para enterramiento de pobres, tras la prohibición de sepultar en las iglesias, según la disposición del año de 1788. Fue medida higienista promovida desde ámbitos de la Ilustración. Asimismo, en esta plaza de Santa Teresa se construyó el mausoleo de honor a Quijano entre los años 1855 a 1857, según proyecto del arquitecto municipal Francisco Morell Gómez. Su morfología recuerda el 2 de mayo en Madrid. Ambos comparten el modelo de obelisco, cuyo origen se encuentra en el antiguo Egipto. Rememora la pirámide de la arquitectura funeraria, también empleada en la cultura de Roma con reiteración. Los tratados de arquitectura. Los arquitectos y maestros de obra activos en Alicante durante aquellas décadas habían conocido la disciplina de arquitectura en las academias de Bellas Artes, también en el ámbito local, cuando desde la exclaustración los fondos conventuales pasaron a titularidad del Estado. En Alicante se conservan en la Biblioteca Pública Provincial, hoy denominada Azorín. Estos tratados de arquitectura y jardinería en mayor número procedían del convento de capuchinos. Cito algunos autores y títulos. Alberti, que existen actualmente en la Biblioteca Azorín. Alberti, Los 10 libros de arquitectura, de 1582. Benito Valls, Elementos de matemáticas, tomo 9, dedicado a arquitectura civil, 1783. Lorenzo de San Nicolás, Arte y uso de arquitectura, probablemente de 1736. Andrea Palladio, Los 4 libros de arquitectura, edición de 1797. Sebastiano Serdio, Regales Generali de Arquitectura, 1544. Tomás Vicente Tosca, Compendio Matemático, 9 volúmenes, 1757. Giacomo Vignola, Regla de los 5 órdenes de arquitectura, Madrid sin año, y otra edición de París de 1735. Finalmente, Marco Vitruvio de Arquitectura, editado en Alcalá de Henares en 1586, y Los 10 libros de arquitectura, también de Vitruvio, editado en Madrid en 1787.
hay otros varios más. Recordar al arquitecto Antonio Jover, quien introdujo tempranamente la arquitectura de la Academia en Alicante. De su pertenencia fue el Tratado de Alberti. Así, la primera página interior, manuscrito en lápiz de sanguina, dice: soy de Antonio Jover, arquitecto. Referencia al sistema de medidas. En España, durante 1849, se hizo obligatorio el sistema métrico de medidas. Desde el año anterior, Petit residía ya en Alicante. Resulta natural que las disposiciones administrativas sigan un proceso temporal de introducción y adaptación hasta su completa incorporación. Durante la década de pertenencia de Petit en la ciudad, puede rastrearse la discrepancia en los sistemas de medidas en la escala gráfica utilizada por los arquitectos y los maestros de obra. De tal manera, refiero las utilizadas en algunos trabajos de la época. Evidencian la introducción de la medida centesimal. En 1856, el arquitecto José Fuertes utilizaba la escala de metros, como el maestro de obras Antonio Ripoll el año siguiente. Sin embargo, en 1852, Antonio Garrigós, maestro de obras, utilizaba palmos valencianos, al igual que Vicente Pérez, también maestro de obra, en varios trabajos de esos años. En 1856, el arquitecto Francisco Morell Gómez empleaba la escala centesimal. Por su parte, José Guardiola, maestro albañil, recurría a palmos castellanos. Curiosamente, el propio Morell, el año 1855, utilizó la escala gráfica en palmos de Alicante. Es quizás la única ocasión que constato de tal medida en la representación gráfica de estos dibujos. La arquitectura... Ahora me toca beber. Bien. La arquitectura del neoclasicismo romano e historicismos. Didier, en sus pinturas figurativas, afrontó motivos urbanos, entre ellas la vista urbana que puede corresponder a la alineación de levante del Paseo de la Reina, donde, que nos enseñó hace una semana, no he puesto más imágenes de estas por no reiterar, donde el Monte Benacantil y el Castillo de Santa Bárbara, entonces ciudadela, constituyen el fondo. Una vista del puerto y el faro de madera, igualmente la mole del Benacantil, la fortaleza y las murallas que descienden hasta la ciudad. Esta imagen es la representativa de la contemplada desde el mar, interpretada en diferentes grabados desde tiempos inmemoriales. Por último, realizó un paisaje urbano cuyo primer plano lo constituye una calle con pavimento de tierra. La presencia de 4 carros tirados por tracción de sangre es el medio de transporte. Un patio ajardinado con varias palmeras les puedo asegurar que esa foto se me ha perdido. La tenía puesta. Porque, aunque la pasó María José el otro día, resultaba interesante porque, bueno, ella lo comentó. Varias palmeras por encima de las cuales sobresalen las fachadas las fachadas del teatro, y en segundo plano las cubiertas del Teatro Nuevo, en la actualidad principal. Otra de sus pinturas representa la Casa de Misericordia, donde la iglesia y la cúpula, que ya hemos visto antes. La sociedad civil, con preferencia de comerciantes, realizaron a sus expensas económicas 2 obras destinadas a ocio. Se trata del Teatro Nuevo. Hubo y había varios locales destinados a tal fin, y la Plaza de Toros. Ambos edificios se deben al arquitecto Emilio Jover Pierrón. Las obras del primer edificio habían dado comienzo en enero de 1846. Por su parte, las correspondientes a la Plaza de Toros se iniciaron el 14 de septiembre del año siguiente. Con anterioridad, en 1841 habían dado origen las del Mercado. También fue obra de Jover. Analizamos los 3 inmuebles con las características comunes al empleo de volúmenes de geometría sencilla y elemental. Jover adoptó para el Mercado, las 4 fotos que tienen, el modelo de foro de la antigüedad romana.
se inspiró en dos escritos de Filarete, quien, en su Tratado de Arquitectura, propuso la morfología que debe reunir Sforcinda, ciudad de nueva planta planificada con características ideales. La ciudad existe en Italia. Para el mercado sigue la comparación con el Foro Romano. A su vez, guarda la descripción previa llevada a cabo por Vitruvio, con dos plazas. La pueden ver, esa foto que está tomada desde el castillo, de las dos plazas, los dos edificios con plaza central. Dice, la denominada del mercanti, esto es, de los mercaderes, mientras en la segunda se refiere al mercado propiamente dicho. Es la piazza dove se vende herbe y altri frutti. En Alicante, el edificio situado a levante estaba destinado a la venta de carnes, a poniente el contiguo a las verduras y frutas. En los interiores, con amplias plazas, quedaban los puestos de venta y en el contorno perimetral las distintas instalaciones específicas ofrecen mayor profundidad que su frontal, donde se dispone el mostrador cara al público con el acceso lateral. Bueno, aquí ven esto, se conserva en el archivo municipal un dibujo que corresponde al interior, a la arquitectura del mercado. Los pórticos, esa foto también, el edificio no era de gran altura, lo pueden ver a la izquierda, detrás de los barcos y debajo de la cúpula de la iglesia de San Nicolás. Y una vista ya lateral todavía del edificio que se conservó pues hasta 1800 y poco. Perdón, hasta 1900 y poco. Dice, el mostrador cara al público con el acceso lateral. Al modo de las tabernae en los mercados de la antigua Roma. Los patios quedaban delimitados mediante pórticos de columnas de orden toscano. Esto no es Alicante, esto es Izmir, en Turquía. Es un adosado, es una construcción adosada a una parte griega y es un centro comercial del momento. Y la foto que ven arriba a la derecha es la tabernae, o lo que queda de la planta. Y bajo, pues una columnata que puede recordar la de los mercados. El edificio para teatro muestra el interior diferenciado en tres tramos: el foyer a doble altura, la planta resuelta a la italiana y el escenario de superficie reducida en nuestro caso. El exterior es un prisma cuyas fachadas planas de sillería albergan la fenestración alternando en superficies opacas. La fachada principal queda resaltada y destaca mediante el recurso al pórtico de 6 columnas gigantes de orden toscano con fuste liso. Sostiene el entablamento en cuyo friso alternan metopas y triglifos. Culmina el frontón triangular con el tímpano de superficie lisa. Sobre las cubiertas ya sobresalía su terminación a dos aguas y la caja escénica, que se puede ver. Yo antes mencionaba la pintura de Didier y bien, la incluí aquí. Pensaba que se me había traspapelado. Bien, es la imagen que sacó también, que comentó el otro día María José, y que el fondo es el teatro principal, lo cual nos sitúa que esto de que viene en primer plano pues puede ser hoy probablemente la calle Bailén, y a destacar que el transporte se hacía por medio de carros tirados por tracción animal, tracción de sangre. La calle de tierra. ¿Perdón? Es un huerto. ¿El donde las palmeras? Sí, es que las palmeras, bueno, María José ya lo comentó, debe ser un huerto urbano o de una vivienda. El Banco de España debía de quedar
fuera de la imagen de esa pintura, que era el convento que se demolió en los años 30. Por su parte, la Plaza de Toros sigue la tipología de las arenas, en particular el Coliseo de Roma, es decir, un edificio exento, cuya planta circular deviene en un cilindro con predominio de la dimensión del diámetro sobre la altura. En el exterior, la superficie opaca es protagonista, interrumpida por los huecos de los accesos verticales y de considerable altura, terminados en arcos circulares de medio punto. Por encima de las claves quedan las ventanas apaisadas, recurso empleado también en las fachadas del teatro, al que hemos visto antes. En la pintura de Didier, una de ellas, en la que sale, la comentó también María José, en la que sale la Casa de Misericordia, aparece escalonado dentro de la proporción de la pintura la Plaza de Toros. La pintura de Petit nos muestra el edificio en color rojo, debido posiblemente a emplear ladrillo cerámico. El teatro principal nos lo pinta amarillo porque era sillería, arenisca, probablemente de las canteras de la Sierra de San Julián. En 1785 se decretó la creación de un consulado marítimo y terrestre comprensivo de esta ciudad y los pueblos del obispado de Orihuela. Durante 1793 se adquirió una de las casas en la Plaza del Mar. Aprobado el proyecto por la Academia de San Fernando, bajo la dirección de José Ignacio Caturla y Luis Dirón, las obras dieron comienzo a principios de 1795. Podemos considerarlo es el modelo de fachada neoclásica adoptada en la ciudad para las construcciones de los propietarios particulares. Un grabado de Viravens y una foto de un edificio antes de que volara por la explosión de una tienda de pólvora que existía en las proximidades y que queda en el encuentro de la Plaza del Losat con la calle Altamira. La arquitectura de los particulares, y estoy acabando para satisfacción de ustedes. La arquitectura destinada a las construcciones de propietarios particulares estaba al alcance profesional de arquitectos y maestros de obras. Desarrollaban el dibujo del alzado de las fachadas, ocasionalmente el detalle del perfil de la cornisa. Era la documentación solicitada por el ayuntamiento, con la finalidad de conocer las características de la futura construcción. A la municipalidad le correspondía, y le sigue correspondiendo a veces, la ordenación y la composición de la vía pública, así como el resultado satisfactorio de la escena urbana. La distribución en el interior, en ocasiones en solares de tamaños y formas complicadas, se dejaba al criterio de usuarios y técnicos, con soluciones poco exigentes desde aspectos funcionales y de salubridad, con piezas interiores, en segundas luces y falta de dependencias para la higiene corporal. El muro de carga era el sistema constructivo recurrente y correspondía a realizar aljibes para almacenar agua potable, el gran problema de abastecimiento de la ciudad. El plano de un edificio que es hoy la fachada de allá, el tramo de aquí. Este edificio es Plaza de Gabriel Miró, calle San Fernando. Proyecto del arquitecto José Ramón Mas, ya superada la época de nuestro pintor francés, pero que observen que en el patio que está rayado las dos diagonales hay un círculo que corresponde al aljibe. Hoy el solar, lo que es la construcción de la franja de la izquierda, es la sede del Colegio de Arquitectos.
y bajo a la derecha un aljibe que fotografié pasando por la calle de los Limones, que paso con bastante frecuencia, entre otras cosas porque va de mi casa hacia la calle San Francisco, etcétera, etcétera, o lo que es peor, al ambulatorio de la calle Gerona. Ya no existe. ¿Perdón? Sí, ese solarcito se está construyendo y cuando destaparon, se hicieron las pertinentes tareas de arqueología, etcétera, apareció esto prácticamente a ras, la parte de arriba a ras de la calzada. Bueno, esa foto puede tener, no sé, 3-4 meses y ya no existe. Bien, la técnica prácticamente era la conocida desde los romanos con el opus incertum. Bien, las soluciones de las fachadas responden a criterios derivados de las enseñanzas adquiridas en las academias de Bellas Artes. Entre otros, me refiero al dominio del eje vertical de simetría, alternancia de vanos con macizos, huecos verticales enmarcados en molduras con ligeros resaltes y formas sencillas, balcones en voladizo respecto al plano de fachada y ligera mayor altura para resaltar la planta principal, en general con la presencia de un guardapolvo horizontal. El remate superior está resuelto por el entablamiento de friso liso y cornisa de acusado saliente. Logran dar una sombra horizontal con rotundidad a la terminación de la fachada. A la parte de allá, el dibujo de reforma de un edificio existente que traslada la puerta al centro para resolver el eje, ya dentro de esos criterios académicos. Es la Duaneta, la foto ya no existe, perdón, la foto existe, lo que no existe es el edificio, derribado, pues no sé, hace quizás 30 años, y sustituido, como suelen ser en general las sustituciones, no es la ciudad, sino en general las sustituciones suelen ser a peor. Un edificio en la Rambla de Méndez Núñez, acera del lado de poniente, no existe. Cumple esos criterios que he leído hace un momento de eje de simetría, alturas jerarquizadas conforme aumenta la altura, etcétera, etcétera. Este edificio sí existe y está en la calle Castaños, en el número 35, según mi chuleta. Es un proyecto de maestro de obras, Antonio Ripoll. Pueden ver la foto, tengo dos fotos, que son las que hay aquí. Una de un tiempo inmemorial, cuando no era fácil conseguir un carrete en color, y se ha restaurado, por lo menos se ha restaurado la fachada recién, y me parece que ha mejorado sensiblemente. Les he hablado antes del pasaje de Amérigo. Este es el plano que en su momento hizo el maestro de obra Vicente Pérez. El proyecto, yo lo que tengo es una fotocopia. El proyecto ha desaparecido de las posesiones del Ayuntamiento de Alicante. Supera el neoclasicismo y introduce elementos historicistas. Unas fotos de cierto momento. El solar de aquí delante era un derribo que se hizo para unos almacenes, que luego es donde está hoy la sede de un establecimiento administrativo de la Seguridad Social, o como se llame. Una foto del interior del pasaje, antes de convertirlo de la restauración para convertirlo en hotel. Un aspecto de la Casa Salvetti, del que
no se conserva el Casa Salvetti bajo, restaurada, y arriba, bueno, también de Vicente Pérez, el proyecto, no se conserva el proyecto, y arriba sí que lo que era la esquina norte contigua, adosada a la medianera de la Casa Salvetti, que hacía esquina, calle Castaños, calle Santa Bárbara. Ese proyecto sí se conserva en el Ayuntamiento de Alicante. Y, para terminar, un edificio de una técnica, yo antes me he referido a que hubo incrementos de alturas. Bueno, pues el maestro de obras Antonio Garrigós, nos muestra la parte de allí, el edificio bajo, el edificio existente, que reforma y eleva plantas, pues de 2 plantas eleva a 4 más lo que pone bajo cubierta, y en la esquina de ella la sección lateral del edificio. A modo de coda, Didier Petit, si visitara ahora la ciudad, encontraría una urbe posmoderna. Reconocería algunos lugares urbanos, también edificios, notaría ausencias y encontraría nuevas incorporaciones, quizá no todas ellas de su agrado. Gracias por su atención. La verdad es que estaba pensando, cuando había la Duaneta, pues, no sé, muchos de los que estáis aquí recordaréis, un edificio fantástico. Yo creo que puede ser el paradigma de lo que ha sido el destino del patrimonio arquitectónico de esta ciudad, ¿no? Se derribó con la promesa de que se iba a rehabilitar. Incluso se llegó a numerar los sillares de las fachadas para luego. Y eso está todavía hasta hace unos años estaban en algún depósito municipal. No sé qué habrá sido de ellos, ¿no? Pensaba en que hablar de la historia de Alicante es hablar de la pérdida de la memoria, ¿no? La memoria construida, ¿no? En fin, es que aquí no estamos hablando, esto es un ciclo de historia y parece que no tenemos que entrar en disquisiciones, en críticas, pero es que es inevitable, ¿no? Es que no. Seguimos sin tener catálogo, ¿no? Hace 3 años que se aprobó provisionalmente y seguimos sin tenerlo. La Generalitat no lo ha aprobado todavía. O sea, Alicante, la arquitectura de Alicante está sin protección. Hablando de la memoria de la ciudad, me estoy pensando en el Consulado del Mar. El Consulado del Mar es una institución realmente que yo no la conocía, pero bueno, quizás Enrique Jiménez, que me parece uno de los historiadores más interesantes de la ciudad, sobre todo con relación a los aspectos relacionados con el mar, ¿no? Y con el puerto, pues habla bastante de ella. Pero claro, no tenemos ningún centro de interpretación de la memoria del Consulado del Mar, ¿no? Lo que significó para Alicante, ¿no? Porque era un centro cultural, de educación. En la biblioteca Gabriel Miró, de la biblioteca Azorín, hemos encontrado, están allí en los archivos, lo que pasa es que estaban guardados, una colección de unos fondos bibliográficos de libros antiguos del 15, del 16, del 17, del 18, bueno, también del 19, bueno, ya
libros realmente interesantes, y una colección de cartas náuticas realmente interesantísimas. Entonces, una sociedad de amigos de la biblioteca que hemos fundado, le propusimos a la directora que eso habría que ponerlo en valor. Bueno, y no solo ponerlo en valor, y sobre todo ver qué se hacía con ese material. Entonces, bueno, pues el Día de las Bibliotecas, hace 15 días, se hubo una pequeña exposición, una vitrina, con un cartel, con uno de los planos del 18 de una carta de navegación. Nos hemos puesto en contacto con el Museo Naval para ver qué tal. En fin, pretendemos que se investigue sobre esto. Pero es que los libros que has citado tú, junto con las cartas de estos libros de arquitectura, el siguiente queremos hacer cada mes y medio una exposición de una pieza. El siguiente va a ser el Vitruvio, un Vitruvio. Hay 2 Vitruvios, uno del 16 y otro del 17. Pero claro, todos los libros y los mapas estos, las cartas náuticas, ¿de dónde son? ¿Esto de dónde viene, no? Pues sin duda son del Consulado del Mar. Todo esto tiene que ser del Consulado del Mar. Yo creo que es un patrimonio realmente muy importante en la ciudad. Por eso yo creo que, no sé, quería que esta intervención mía no es una pregunta que te hago, porque lo que pasa es que me ha gustado como lo que has contado de los libros de arquitectura que están allí, están ahí, ¿no? Y bueno, y termino pues esto, ¿no? O sea, reivindicando la recuperación, si se puede, de nuestra memoria, sobre todo la memoria del mar, que quizás está especialmente olvidada. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, respecto al Consulado del Mar, aparte de crear el jardín botánico con la Escuela de Agricultura, del que hoy solo se conserva la memoria urbana, es una parcela con una urbanización de 2 edificios de 14 plantas que hay en la curva contra curva de la avenida de Aguilera antes de entrar en la de Orihuela. Es urbanización El Botánico, es la memoria que existe en la ciudad. Aparte de esto, de que ya he comentado de que estaba enajenado y estaba en crisis, estaba la Sociedad de Amigos del País residiendo, o sea, vinculado al consulado. Y en el propio edificio del consulado estaba la Escuela de Dibujo y Pintura, pinturas que se hicieron por esos alumnos, están en el MUBAG. Pasarían a Diputación y con la creación del MUBAG, en los pasillos de Diputación, cuando no existía el MUBAG y el museo más que arqueológico de la ciudad estaba en el sótano, antes de crearse los 2 edificios, las dos instituciones y tal, en las paredes de los pasillos y paredes de Diputación estaban esos cuadros colgados, que hoy están en los fondos del MUBAG, expuestos periódicamente en las salas. Luego, el Consulado del Mar desempeñó, dentro de la tradición ilustrada del momento, un enriquecimiento de la ciudad. ¿Hemos ido a más o hemos ido a peor? Pues no sé. Según veamos la botella medio llena, medio vacía, o según el grado, el nivel de optimismo y que tengamos en la jornada con que nos levantemos. Hay una cosa que quería comentaros. En las cartas de navegación son francesas y hay opiniones sobre las cartas de navegación de que son el botín. Bueno, esto es que si es verdad, en una biblioteca donde los relatos forma parte del ADN de la biblioteca, que son el botín de un ataque
de un ataque de un navío de guerra español a uno francés, que lo derrotó, y entonces recuperaron toda el material que tenían. Bueno, eso sería fantástico que se pudiese confirmar, ¿no? Tenemos una primera opinión del Museo Naval que parece ser que sí, que vale la pena, y nos recomiendan que se investigue más, porque el material, les hemos enseñado los listados, que el material parece ser que es muy interesante. Hola, buenas tardes. Y aprovechando que nadie quiere intervenir, yo estoy aquí como aquel que dice vengo a hablar de mi libro. Se me ha ocurrido al hilo de todo esto, yo pertenezco a un grupo de locos que nos llamamos Salven el Nostre Patrimoni. Y dentro de eso tenemos estamos con el Salven l'Ideal, tenemos ahora esa batalla de que el cine ideal no se pierda, que yo no soy nada optimista. Y aprovecho este momento para decir que mañana tenemos un acto reivindicativo porque hace 100 años de la construcción del cine ideal. Y tenemos un acto de reivindicación, porque es el único cine de esas características que queda en la ciudad de Alicante, y proyectamos una película muda en la fachada. Vamos a hacer una performance. Lo digo porque si la gente quiere y está interesada, para que hagáis una comparecencia y se vea más gente y que nos interesa el tema a más gente, porque esto del patrimonio en Alicante le interesa a poca gente. Entonces, pues que sepáis que a las 7, en la fachada del Cine Ideal, se va a hacer ahí una concentración y se ha organizado una performance que se va a poner una película muda. Y bueno, nos ha costado muchísimo que el Ayuntamiento diera los permisos pertinentes, pero bueno, al final se va a hacer, con la idea de que no desaparezca también el Cine Ideal, que no está fácil, pero bueno, en eso estamos. Lo digo para que, he aprovechado eso, digo, voy a decirlo a ver si conseguimos que vaya más gente.